Para cada superficie dada por la función vectorial, R de u, v, identifique la mejor descripción de la forma. Mirando las ecuaciones de las superficies parametrizadas, primero escribiremos la superficie usando coordenadas cartesianas y luego espero reconocer la forma de la ecuación para identificar la forma. Pero luego también verificaremos el trabajo gráficamente. Mirando la primera función vectorial, tenemos x es igual a v coseno u. Y es igual a v. Y z es igual a v sin u. Y ahora necesitamos eliminar los parámetros u y v. Observe que x al cuadrado más z al cuadrado es igual al cuadrado de v coseno u. Más el cuadrado de v sin u. Y por lo tanto, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al coseno al cuadrado u más v al cuadrado seno al cuadrado u. Si factorizamos v al cuadrado desde el lado derecho, tenemos x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al cuadrado por la cantidad de coseno al cuadrado u más seno cuadrado u. Y debemos reconocer que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado u es igual a 1, lo que nos da x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al cuadrado. Lo que nos da x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al cuadrado. Y porque y es igual a v, podemos sustituir y al cuadrado por v al cuadrado, lo que nos da la ecuación en coordenadas cartesianas, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y al cuadrado, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y al cuadrado. O si queremos, x al cuadrado más z al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. X al cuadrado más z al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. Y debemos reconocer esta ecuación como un cono. Si necesita una revisión sobre las formas de las ecuaciones en coordenadas cartesianas que dan como resultado varias superficies cuadráticas, le recomendaría visitar este sitio, aquí. Y revise las notas. Mirando la segunda función vectorial, se ve similar, pero ahora tenemos x es igual a v coseno u. Y es igual a u, no y es igual a v, como tenemos aquí. Y entonces z es igual a v sin u. Entonces, para estas ecuaciones paramétricas, el enfoque que usamos a la izquierda no va a funcionar porque cuando bajamos a x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al cuadrado, observe que y es igual a 1v, y por lo tanto no podemos realizar una sustitución de v al cuadrado. Usemos el hecho de que sabemos que seno θ dividido por coseno θ es igual a tangente θ, y por lo tanto z dividido por x es igual a v seno u. Dividido por v coseno u. V dividido por v es igual a 1, y seno dividido por coseno u es igual a tangente u. Y debido a que y es igual a u, podemos escribir esto como z dividido por x igual a la tangente y. Y ahora tenemos la ecuación usando coordenadas cartesianas. Si multiplicamos ambos lados por x, tenemos z igual a x veces tangente y. Probablemente no vamos a reconocer el nombre de esta superficie, así que vamos a ver el gráfico. Aquí está el gráfico de la superficie. Es una superficie muy famosa. Se llama tornillo o helicoide. Quiero mencionar, si intentaras graficar esto usando la ecuación cartesiana, el gráfico no se vería correcto. Y eso se debe a la función tangente aquí. Recuerde, porque x es igual a v coseno u, y z es igual a v seno u, que también tenemos aquí, sabemos que x al cuadrado más z al cuadrado debe ser igual a v al cuadrado. Entonces la ecuación cartesiana solo nos dará la gráfica correcta si tenemos la restricción de que x al cuadrado más z al cuadrado es igual a v al cuadrado. V se daría en algún intervalo, basado en la función vectorial R de u, v. Así que mirando nuestro trabajo hasta ahora, obtuvimos la primera función vectorial, por lo que seleccionamos C aquí. Sabemos que la segunda función del vector es un tornillo o un helicoide, que es B. Y ahora veamos las dos últimas funciones vectoriales. Para la tercera función vectorial, tenemos x es igual a v al cuadrado, y es igual a u. Y z es igual a v. Mirando las ecuaciones paramétricas. Como x es igual a v al cuadrado y z es igual a v, podemos sustituir z por v, dándonos la ecuación en coordenadas cartesianas,
x es igual a z al cuadrado. Observe que no tenemos que usar la ecuación, y es igual a u, lo que significa que y podría ser cualquier número real dado por u en la función vectorial, r de u, v como se muestra aquí. Entonces esta es la ecuación en coordenadas cartesianas, que deberíamos reconocer como un cilindro. Si miramos el gráfico, aquí está, tenemos un cilindro parabólico. El cual es un. Y para la última función vectorial, tenemos x es igual a u. Y es igual a v. Y z es igual a u más v. Entonces, aquí sabemos que z es igual a u más v, pero x es igual a u y es igual a v. Que nos da la ecuación en coordenadas cartesianas, z es igual a x más y. O si obtenemos esto igual a 0, podemos escribir esto como 0 es igual a x más y menos z. Que deberíamos reconocer como un avión. Que es de. Avancemos y grafiquemos esto. Aquí está la gráfica del avión. Espero que hayas encontrado esto útil.